tardes, bienvenidos a todos nuevamente a estas charlas del Departamento de Geociencias y Medio Ambiente y el área curricular de Medio Ambiente de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy tenemos como invitado al arquitecto Rodolfo Alberto del Prado Quirós. Rodolfo es arquitecto y magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, y además es funcionario del Departamento Administrativo de Planeación del municipio de Medellín en el área de ordenamiento territorial y lleva pues como más de 8 años desarrollando este trabajo. Rodolfo el día de hoy nos viene a presentar la charla llamada Integración de la Planificación Territorial y la Gestión del Agua, una mirada a Colombia. Rodolfo, te agradezco muchísimo por haber aceptado esta invitación. Estos espacios los estamos motivando desde el departamento y desde el área curricular para mostrar los trabajos de los estudiantes, los egresados y digamos que el desempeño profesional que en diferentes empresas públicas y privadas, pues nuestros estudiantes desarrollan. Entonces te agradezco mucho, te doy la palabra. Compañeros a todos, como por el tema del internet, entonces les pido el favor mantener las cámaras apagadas, igualmente los micrófonos, y si tienen alguna pregunta, les propongo que la dejen en el chat, que yo las voy recolectando para que finalmente se las hagamos a Rodolfo. ¿Listo? Rodolfo, ¿estás de acuerdo? Sí, me parece bien. Listo, perfecto. Entonces te doy la palabra. En este momento estamos viendo la presentación como en modo modificación y no como proyectada grande. Ahí sí. Ya sí, listo. Entonces te doy paso. Yo también apago mi cámara y mi micrófono para colaborar con el tema de la conexión. ¿Listo? Bueno, buenas tardes a todos los asistentes en esta tarde a esta charla. Primero que todo quiero agradecerle a la profesora Carolina Pimienta, que muy amablemente me invitó pues a compartir el conocimiento que se genera desde la universidad y con motivo pues de este trabajo de maestría que realicé el año pasado. Quiero también agradecer pues al área curricular de Medio Ambiente y al Departamento de Geociencias por esta oportunidad, como digo, de compartir el conocimiento que se ha generado con el apoyo de la universidad. Como dijo la profesora Carolina, bueno, también saludo a todos los asistentes. Como dijo la profesora Carolina, la presentación que van a ver en esta próxima hora se titula Integración de la Planificación Territorial y la Gestión del Agua, una mirada a Colombia. Lo que van a ver es el resultado pues, del trabajo de investigación, como dije antes, de la maestría, de la investigación para maestría que se realizó el año pasado. Este trabajo fue dirigido por la profesora Verónica Botero Fernández, actual decana de la facultad, y la codirección de la profesora Eugenia Castellón, de la Facultad de Ciencias de la sede de Medellín. Entonces, agradezco mucho por esta oportunidad de la universidad para compartir el conocimiento. Vamos a dar inicio entonces con un breve resumen de lo que vamos a tratar en esta hora y media. Básicamente, pues, los primeros elementos de introducción para poder contextualizar cómo se trataron los elementos de la investigación. Luego pasamos a un marco teórico para ver los elementos que están en juego y cómo están funcionando según la normativa en el país. Como tercero, el desarrollo metodológico que se adoptó para poder llegar a fondo en la investigación. Como cuarto punto, los resultados importantes que se obtuvieron de la investigación y un punto de conclusiones. Esa es más o menos la estructura de la presentación en este momento. Para dar inicio, me parece importante, ya para entrar en materia, me parece importante hacer claridad en algunos aspectos que tienen que ver con lo que tenemos en el país. Colombia es un país que tiene un poco más de 2.070.000 kilómetros cuadrados en su territorio, de los cuales casi o prácticamente el 45% de ese territorio es territorio de soberanía marítima. Eso ya nos empieza a dar una dirección muy importante para poder tratar el tema de la integración de las políticas de ordenamiento territorial y de la gestión del agua.
Algunas cifras, pues como lo están viendo, 1.141.748 kilómetros cuadrados de superficie continental. Representan el 55% del territorio del país. Nos pareció importante hacer esta claridad porque el énfasis de la investigación fueron las aguas, se consideraron las aguas del orden territorial, ¿cierto? Entonces, para hacer esa claridad. Y eso tiene razón en algunos puntos, como son que el desarrollo normativo que tenemos en el país hasta el momento básicamente está centrado en el ámbito territorial. El ámbito marino tiene un desarrollo, pero no tan profuso como el que tiene el ámbito continental. Entonces, esa es una de las razones por las que también nos enfocamos cuando estamos hablando de integración, de planificación y gestión del agua, nos enfocamos en las aguas del ámbito continental. Otro de los elementos importantes es que, de igual forma y de manera consecuente con lo anterior, el tamaño de los ecosistemas terrestres es un tanto mayor al de los ecosistemas marinos. Ahí puede haber un punto de discusión con la ciencia en el sentido de que esos ecosistemas casi que se pueden equilibrar, pero los datos que encontramos en el momento de la investigación pues dan cuenta de que los ecosistemas terrestres son un tanto mayor que los marinos. Y es que además en esos ecosistemas terrestres es donde están o desde donde se generan las principales afectaciones a esos ecosistemas marinos. Otro punto importante para considerar dentro de lo que es la introducción del tema de la integración. Eso sumado a que esas alteraciones, como acabo de mencionar, la mayoría de las alteraciones que se sufren en los ecosistemas marinos vienen del territorio continental y vienen específicamente del sistema urbano de este país, en donde está la mayor cantidad de población, donde se demandan todos los servicios, donde se da la mayor cantidad de producción industrial, con una consecuente problemática urbana y niveles de contaminación. Y ese sistema urbano, el sistema urbano en el país concentra el 75% del PIB. Es un dato muy importante porque desde ahí es donde parte la conceptualización de las afectaciones que sufren los demás ecosistemas y obviamente en este caso los ecosistemas hídricos y marinos, que son también fuente de este trabajo. Pero para entender un poco cómo se relaciona y cómo se mueve todo este sistema de planificación y gestión del agua, hay que entender un poco, hay que retroceder un poco en el tiempo, en el sentido de que la visión institucional en el país ha tenido un enfoque sectorial. Las políticas en el país han tenido un enfoque sectorial, en el sentido de que la planificación y el medio ambiente han sido dos mundos separados. La planificación, por muchas décadas, y teniendo en cuenta que Colombia es un país que tiene una tradición de planificación importante a nivel suramericano, iberoamericano, pero aún así la planificación ha estado separada, ha estado segmentada del medio ambiente. Esa planificación ha sido la herramienta con la que el Estado pues, se ha servido para satisfacer las necesidades en el transcurso de las últimas 5 o 6 décadas en el país, con los objetivos de impulsar el desarrollo a través de instrumentos como planes de desarrollo. Como digo, este sistema, este enfoque sectorial ha estado desligado del medio ambiente, en el que ha prevalecido, como todos sabemos, ha prevalecido una visión utilitaria de los recursos naturales para satisfacer las necesidades de la población. Entonces es importante entender este tipo de antecedente para comprender la ruptura que a partir de la década del 90, específicamente 91 y 92, se dio en el mundo. La ruptura conceptual básicamente se enfoca en el enfoque de gestión integrada de recursos hídricos, que se da a partir de la Conferencia de Río de Janeiro con el tema de medio ambiente y desarrollo en el año 92. El antecedente de esa conferencia pues lo podemos encontrar en la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente, CIAMA, en Dublín. Entonces, es a partir de ese momento en que el mundo comienza a mirar de otra manera
esa ruptura que había entre planificación y medio ambiente. Y específicamente en el país se adopta la definición de gestión integral de recurso hídrico como aquella en el que es un proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinado, integrado, del agua, el suelo y otros recursos relacionados, pues básicamente para lograr un bienestar social y equitativo, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales. Esa es la carta de navegación, digamos, conceptual con la que las políticas en Colombia comienzan a tomar forma. Y toma forma a través de un ambiente de gestión territorial. La gestión territorial en el país se hace a través de dos aspectos muy importantes, gruesos, densos, que son un marco normativo, como primera medida, compuesto por unas leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, que se van desplegando según el nivel territorial que tenemos en el país. Como primera medida, el marco normativo. Y como elemento complementario está el marco institucional. El marco institucional está compuesto por los actores. ¿Quiénes son los que aplican todo ese compendio normativo que acabo de denunciar? Entonces, básicamente en el país, pues, están los ministerios, tanto en el ámbito de gestión territorial como en el de gestión del agua. En el nivel departamental encontramos las gobernaciones, las corporaciones autónomas regionales o las CAR, y área metropolitana para nuestro territorio, que en este caso tendríamos que llamarlo autoridad ambiental en el ámbito urbano. En el nivel municipal encontramos las alcaldías y consejos municipales, al igual que para la gestión del agua, sumado a las empresas de servicios públicos. Y en los niveles locales, pues contamos con las juntas administradoras locales y juntas de acción comunal. Para el ámbito de gestión del agua, contamos con consejos de cuenca y asociaciones de usuarios. Estos dos elementos empiezan a jugar una cantidad de relaciones para poder dilucidar, para poder visualizar cómo puede mejorarse el sistema de gestión ambiental territorial en el país. Entonces, como primera medida estamos mirando el marco normativo. Quiero detenerme un poco, no hacer mucho detalle, pero me parece importante que tengan en cuenta la línea de tiempo sobre la que se ha desarrollado el marco normativo en el país. Si pueden notar, como pueden observar, en la parte superior del gráfico está la normativa asociada a la planificación territorial. En la parte inferior encontramos toda la normativa referente a la gestión del recurso hídrico. Hay un aspecto importante, y es que encontramos unas disparidades en esa línea de tiempo. La pueden notar, por ejemplo, en la promulgación del decreto 2811, que es la Biblia, digamos, del medio ambiente en nuestro país. Fíjense que es del año 74. Si vamos y comparativamente nos trasladamos al ámbito de la planificación territorial, solo hasta 25 años después, la ley novena del 89, viene a aparecer una ley que se encarga de dictar la normativa y las líneas bases del desarrollo territorial en el país. Es un desfase importante de 25 años. Obviamente hay unas normas pues intermedias, pero las normas importantes que dictan no solo la gestión del recurso hídrico, sino la gestión ambiental en el país, decreto 2811, y la ley novena del 89, que es la ley de reforma urbana. También pueden notar en el gráfico que en la línea de tiempo está apareciendo la Constitución Política del 91 y el enfoque de gestión integral de recursos hídricos, como lo alcanzábamos a ver en la diapositiva anterior. Ese es como el punto de inflexión conceptual y normativo con el que el país empieza a dictar una serie de caminos normativos sobre los que se puede mejorar la gestión territorial en el país, tanto en el ámbito territorial como en el ámbito del recurso hídrico. Brevemente, pues, la gráfica muestra unos hitos importantes normativos, como son, por ejemplo, la Ley 152 del 94, que es la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. 18 años después aparece la ley, 17 años después, perdón, aparece la Ley 1454, que es la Ley Orgánica sobre Ordenamiento Territorial. Fíjense que a partir de la Constitución Política del 91 empieza a haber una concientización más
específica en el gobierno para poder implementar los temas tanto de ordenamiento como de gestión ambiental y del recurso hídrico. En el ámbito del recurso hídrico tenemos muy importante, como todos lo saben, la ley 99 del 93, que es prácticamente una hija del Código Nacional de Recursos, Código Nacional de Protección de Recursos Naturales Renovables del 74. Miren que también ahí hay un importante bache, digámoslo así, temporal en el país para poder promulgar leyes en estos ámbitos. Hay un punto también de inflexión importante ahí, es el año 2015, en el que aparecen una serie de decretos reglamentarios que lo que hacen es compilar las normativas anteriores, darles una conceptualización más precisa. Entonces aparecen, por ejemplo, los decretos 1077 del 2015, reglamento del sector de vivienda, el decreto 1073 del 2015, que reglamenta el sector administrativo de minas, el decreto 1076, que es del sector ambiente y desarrollo sostenible, muy importante, y un decreto fundamental, básico en la normativa de nuestro país para la gestión del recurso hídrico, es el decreto 1640 del 2012. Es en el que se normatizan los instrumentos para ordenar, planificar y manejar las cuencas hidrográficas y acuíferas. Ese enfoque de cuenca es muy importante en el país porque es el resultado del trabajo científico, del trabajo gubernamental, del trabajo comunitario, a partir de la implementación del enfoque de gestión integral de recursos hídricos y la Constitución del 91, se decanta en esa norma, acompañada también de una norma, por ejemplo, como es el decreto 3930, que es muy específico de los usos del agua y de los residuos líquidos. Nos pareció muy importante esta línea de tiempo para entender cómo se ha movido el desarrollo normativo en el país. Como segundo, siguiendo en la misma línea del marco normativo, pues en esta gráfica se puede apreciar el resumen, digamos, están los elementos más importantes con los que se despliegan en el país los instrumentos de gestión en el ámbito de planificación territorial y gestión del riesgo y la gestión del agua. Podemos destacar algunos, ya lo estábamos mencionando. En el ámbito de planificación es muy importante la ley 152, que es la que dicta cómo se deben hacer los planes de desarrollo y además dicta que es obligatorio para todas las entidades territoriales formular y ejecutar un plan de desarrollo, que es el que, como ustedes saben, es el que cada uno de los administradores, alcaldes, gobernadores y el mismo presidente, cuando inician su periodo de gobierno, pues tienen que proponerle al país. También se destaca la ley 388 del 97, que es la ley de desarrollo territorial. Y como desarrollo posterior a esta ley, se promulga la ley 1454, que es la ley orgánica de ordenamiento territorial. Más actualmente se han dictado otros instrumentos normativos que los vamos a mencionar un poco más adelante. En el ámbito de gestión del agua, destaca, como lo mencionábamos antes, el decreto ley 2811 del 74, que es la base de la política de protección de los recursos naturales en el país. Y a partir de ese desarrollo normativo de este decreto, se promulga la ley 99, que es básica para la normativa en el país, ya que configura el Sistema Nacional Ambiental. Y más adelante podemos destacar el decreto 1640, como se los mencionaba, que es el que define en el país los instrumentos de planificación de recurso de agua, quién los debe formular, en qué tiempos, quiénes deben participar y toda la mecánica de los instrumentos. Pero quiero que tengan en cuenta dos elementos de esta gráfica y el trabajo pudo identificar, y es la legislación minera. La legislación minera, se puede mencionar que en el país tiene aspectos que comprometen el desarrollo territorial, ya que para mencionar lo que pasa con la legislación minera, hay que decir que está alejada del ordenamiento territorial y ambiental del país. ¿Y por qué está alejada? Porque en el tema de las competencias de las entidades territoriales y de las autoridades ambientales, prima la legislación minera. Es decir, como están las cosas en este momento, un municipio, una entidad territorial, municipio, departamento,
la legislación minera dice que no puede sustraer una entidad territorial ámbitos de su o porciones de su territorio, excluirlas de la minería. Eso es un problema que tenemos en el país. Hay una amplia discusión, ya ha habido fallos de la Corte Constitucional en ese sentido, pero desafortunadamente hay mucho que recorrer en ese tema todavía. Complementando la normativa de estos dos ámbitos y de la legislación minera, hay que mencionar, indefectiblemente hay que mencionar la ley 1757 del 2015, que es la que nos pone en contexto los mecanismos de participación ciudadana para poder desplegar todos estos mecanismos de gestión. Y esos mecanismos de gestión se complementan con una estructura institucional y unos instrumentos de orden mayor en el país. La estructura institucional en el país se relaciona, lo voy a mencionar muy brevemente, hay que relacionarla con el tipo de Estado, la forma de Estado que tenemos en nuestro país. Y es una forma de Estado unitario. Y eso genera que las decisiones se tomen a través de ministerios separados en el país. Como para ilustrar esos ministerios tenemos en el ámbito de ordenamiento y planificación territorial, contamos con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En el ámbito de la gestión ambiental y específicamente en el recurso hídrico, contamos con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y un tercer ministerio, desde el que se despegan las normas, es el Ministerio de Minas y Energía, Minminas. Cada uno tiene un propósito, ¿cierto? El propósito del Ministerio de Vivienda Ciudad es el uso y la ocupación del suelo. Asimismo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que es el manejo y la administración de los recursos naturales. En su momento, el Ministerio de Minas tiene el propósito de aprovechar los recursos naturales, pero se conforma una estructura compartamentalizada. Es una estructura separada de ministerios que generan políticas. En este caso, para el tema de ordenamiento están las leyes de planificación y ordenamiento territorial. El instrumento principal en el ámbito de ambiente y recurso hídrico es la Política Nacional de Gestión Integral del Agua. Y el Código de Minas es el instrumento que se despliega desde el ministerio. Siguiendo en los niveles inferiores, pues de esas leyes de planificación se desprenden instrumentos de ordenamiento territorial, asimismo para la política de gestión del agua, instrumentos de gestión del agua y lo propio para instrumentos de ordenamiento minero. Quiero hacer énfasis en los instrumentos de gestión del riesgo. La ley 1653 dicta que los instrumentos de planificación ambiental y de gestión del agua y los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial deben estar compaginados. Es un tema que lo vamos a ir tratando en el transcurso de la charla. Entonces, esta es la estructura institucional con la que se desplegan todos los instrumentos en el país. Con esta introducción de los elementos que hay en juego, entonces el trabajo se planteó, pues, unos elementos, ¿cierto? En este caso, a partir de todos estos aspectos que hemos identificado, se planteó un problema de estudio, que tiene que ver con los conflictos que se generan por la multiplicidad de instrumentos, normativas, planes y guías que carecen de armonización. Esa es la base del problema de estudio de este trabajo de investigación que se realizó. Y esos conflictos tienen unas expresiones que se dan entre las entidades territoriales, autoridades ambientales, gremios económicos y comunidades. Entonces es importante delimitar el problema de estudio para poder comprender el desarrollo posterior. El planteamiento del problema, pues entonces genera unas inquietudes de investigación, ¿cierto? Unas preguntas de investigación que básicamente son, había que reconocer cuáles son los conflictos que impiden armonizar los instrumentos de gestión ambiental en Colombia y preguntarse también si es posible definir una forma de integración que contribuya a minimizar todos esos conflictos que tenemos en los territorios. Pasando también por la evaluación de los conflictos que se derivan en los territorios, ¿cierto? Era importante también evaluar era importante saber cómo se pueden evaluar los conflictos. Esto llevó obviamente a proponer un objetivo general del trabajo y no era otro que tener un método
alcanzar un método que se pudiera aplicar a las ciudades colombianas para integrar los instrumentos de planificación territorial con los de gestión del agua, para lograr mecanismos alternativos que nos lleven a una gestión territorial más efectiva. Para lograr ese objetivo general, pues obviamente hay que identificar lo que venimos mencionando, hay que poner en contexto cuáles son los instrumentos, ¿cierto? Y en qué contexto normativo e institucional están funcionando, determinando las relaciones entre ellos. Y a partir de ahí, desplegar un análisis multiescalar. Cuando me refiero a multiescalar, me estoy refiriendo a los distintos niveles territoriales en el país, que eso responde a la organización territorial, ¿cierto? Entonces, era importante analizar desde el ámbito multiescalar la problemática. Se planteó una hipótesis entonces con estos elementos que dicta que es posible desarrollar un método en el país que de manera articulada integre los distintos instrumentos que hay en juego, ¿cierto? Entramos ya en el segundo ámbito que les explicaba en la primera diapositiva con el orden de la exposición, y es importante aclarar, bajar de nivel, digamos, los elementos en el marco teórico. Es importante recalcar que la Política Nacional de Gestión Integral de Recurso Hídrico, promulgada en el 2010, se basa en unos principios, pudimos identificar unos 8 principios, que son el fundamento para poder entender el esquema en el que se mueven los instrumentos en el país. No me voy a detener, pues, en la definición de cada uno, pero son importantes, lo van a ver más adelante porque hacen parte de la propuesta conceptual que hace el trabajo. Y esos principios de gestión integrada del recurso hídrico a partir de la política de nuestro país del 2010, ¿qué hacen? ¿Esto para qué sirve? ¿Esto para qué nos implementa mejor el trabajo? Pues hay que decir que la política de nuestro país tiene como foco fundamental, tiene como foco principal la sostenibilidad del recurso hídrico. ¿A través de qué? A través de unos instrumentos de planificación en varios órdenes y que sirven fundamentalmente o están ahí, están formulados, se formulan para atender las problemáticas y prioridades de una oferta, demanda, calidad de recursos y riesgos, ¿cierto? Para atender la población. Este es el marco conceptual con el que se despega la política de gestión integral de recursos hídricos en el país. Y esa política, pues, por constitución, por Estado unitario, que es Colombia, pues tiene una organización territorial, que básicamente los elementos fundamentales son departamentos, distritos, municipios y algunos territorios indígenas. Es en estos ámbitos territoriales donde toda esa cantidad de políticas e instrumentos se van a desplegar, donde sus autoridades las van a desplegar. Y para desplegarlas, pues, es muy importante el concepto de competencia. ¿Qué es competencia? Con base en la ley 1454, hay otras definiciones, pues, constitucionales, y en esto, pues, los abogados tienen más recorrido, pero para efectos del trabajo, la definición desde el artículo 26 de la ley 1454 de ordenamiento territorial orgánica, ¿qué es una competencia? Es la posibilidad, es la facultad o ese poder jurídico que tiene la nación, las entidades territoriales, para atender lo que les toca hacer, ¿cierto? En este caso son las responsabilidades estatales. Eso implicaría también hablar de que si me delegan unas responsabilidades, pues debería también contar con los recursos financieros suficientes para poder atenderlas. Ese es un tema que está muy en discusión en el país, y como digo, el sistema de Estado de este país unitario pues presenta algunas inconsistencias o dificultades en ese orden. Pero es importante tener en consideración el tema de las competencias. Y como estamos en el tema de la integración entre planificación territorial y gestión del agua, pues entonces hay que hablar de las competencias. Entonces, dentro del marco teórico, fue importante, obviamente, poner en contexto qué es lo que está pasando ahí. Entonces, el artículo 29 de la Ley Orgánica de Ordenamiento define
muy específicamente cuáles son las competencias por nivel territorial de cada uno de esos ámbitos. Se encontraron entonces algunas inconsistencias, por ejemplo, como las que pueden observar en este momento en el nivel departamental con el nivel regional metropolitano, y esas señas que están observando aquí tienen que ver con duplicidades, ¿cierto? Esas son duplicidades. Cuando, por ejemplo, en el nivel departamental se establece que las directrices para el ordenamiento de todo o porciones de su territorio, eso se superpone con la que tiene el nivel regional y metropolitano, que habla también de establecer directrices de ordenamiento territorial de los municipios armonizando sus planes. Ahí hay claramente una duplicidad que más adelante en los conflictos los vamos a ver. Igual duplicidad se encuentra entre ese nivel regional metropolitano y el local. Al decir que se establecen directrices de ordenamiento, en un área metropolitana ustedes saben que está conformada por varios municipios, varias entidades territoriales municipios. Entonces, cuando a esa entidad, área metropolitana, se le dice que organice o establezca directrices de esos municipios, pues entonces va a chocar, digámoslo así, con lo que establece la Constitución, que el ordenamiento territorial en el país lo dicta cada municipio en su ámbito territorial, es el Consejo Municipal. Entonces ahí hay unas duplicidades que empiezan a presentar dificultades. Este es, en resumen, las competencias de ordenamiento territorial que dicta la ley. Y eso tiene como resultado, eso se ve expresado en unos instrumentos, que los están viendo claramente, como son, por ejemplo, la ley 152, que ya la mencionamos en el marco normativo, que se refiere al plan de desarrollo por niveles territoriales, ¿cierto? Nacional, departamental, municipal. Asimismo, la ley 388 del 97, la ley 1454 y la ley 1625, que es la ley de áreas metropolitanas. Entonces, como ven, existen en el país distintas escalas para los instrumentos de planificación. Eso empieza a complejizar el medio en el que estamos actuando. Continuando con las competencias, observamos aquí las competencias para la gestión del agua, gestión ambiental y gestión del agua. Asimismo, para los distintos niveles territoriales. De igual forma, como lo hicimos en el ámbito territorial, en el aspecto de gestión del agua también se encontraron algunas inconsistencias, algunas duplicidades importantes, como por ejemplo en el nivel departamental y regional, que el nivel departamental dicta coordinar acciones, programas y lineamientos. A su vez, en el metropolitano también coordinamos el desarrollo armónico del territorio. Pero a su vez también en ese mismo momento, en ese mismo nivel, están pasando en el metropolitano y el local, cuando se dice que el metropolitano establece directrices de ordenamiento y el municipal dicta sus normas de ordenamiento, como lo dice la Constitución. En este país, el ordenamiento territorial lo hace el municipio. El municipio es el dueño del ordenamiento territorial en el país. Como vamos a ver más adelante, entonces, eso genera que tengamos un rompecabezas muy grande y muy complejo. Hay tantos planes o instrumentos de ordenamiento como municipios tiene el país. Y eso genera unas disparidades bárbaras, unas disparidades muy, muy complejas en el país. Este es el resumen entonces de las competencias de gestión del agua en el país. Hay también, pues obviamente, unas entidades responsables, aquí las están observando. El ministerio se encarga del nivel nacional, la gobernación, el nivel departamental, en el nivel regional metropolitano es el área metropolitana, o la corporación autónoma regional, si es el área rural, si es para áreas rurales. Ahí hay una disparidad también importante, y es que las áreas metropolitanas o las entidades territoriales que tienen más de 1 millón de habitantes, lo dice la ley del 93, ahí hay una disparidad porque entonces hay duplicidad de competencias entre un área metropolitana y una corporación autónoma regional. Pero también se está segregando el suelo de clasificación urbana y de clasificación rural. En nuestro medio, la autoridad ambiental es ejercida por el área metropolitana del Valle de Aburrá, y en el área rural, para más de 80 municipios del departamento de Antioquia, ejerce Corantioquia. Y por último, en el ámbito municipal está el municipio como entidad territorial. Estos son los instrumentos que en el ámbito ambiental y de gestión del agua tenemos en el momento, ¿cierto?
En color verde están los instrumentos de nivel nacional, tanto así en el nivel departamental y regional y igual municipal, ¿cierto? Entonces mire que vamos encontrando una cantidad de instrumentos, normativas, directrices, que eso lo que hacen es complejizar el problema, ¿cierto? Complejizar la gestión ambiental. Eso da como resultado, encuentran unas claves, pueden haber muchas más, ustedes pueden encontrar muchas más, pero uno con lo que les acabo de exponer, uno encuentra que el recurso hídrico no es explícito en las competencias de planificación territorial. No se sabe quién puede atender el recurso hídrico en el ámbito territorial. Asimismo, uno encuentra que el nivel departamental o en el nivel departamental no es explícito que se deba formular un instrumento de ordenamiento para ese territorio. Me explico, no hay un plan de ordenamiento territorial en este momento. Está en formulación. El único departamento que está a la cabeza en ese momento en el país es el departamento del Valle. Tiene un instrumento de ordenamiento territorial departamental. Y por último, se establecen directrices que no son de obligatorio cumplimiento en los municipios. Las directrices de ordenamiento no son vinculantes, para decirlo en términos jurídicos y prácticos. Por el lado de la gestión del agua y gestión ambiental, la ley 99, lo que les acabo de mencionar, presenta una disparidad ahí en cuanto a los distritos y los municipios o centros urbanos con población mayor a 1 millón de habitantes. Ahí hay una inconsistencia. Resumiendo todo lo que hemos visto hasta el momento de ese marco normativo institucional, lo que se genera es que en los ámbitos, en los mecanismos del desarrollo, que son la planificación territorial y la gestión del agua, miren que encontramos lo que veníamos diciendo, instrumentos, normas, políticas, manuales, planes, que lo que hacen es complejizar la situación. Y eso tiene expresión en unos conflictos, tensiones. El trabajo de investigación que se realizó, pues identificó básicamente 4 tipologías de conflictos en el país, específicamente entre usos del suelo y del agua, entre usuarios del suelo y del agua, conflictos por competencias entre autoridades ambientales y territoriales, y asimismo conflictos institucionales. Para ilustrar algunos de los ejemplos, pues tenemos un conflicto entre usos del suelo y del agua. El mapa que están viendo, pues, permite apreciar unas áreas en azul y dentro hay unas áreas en ocre que lo que hacen es, las áreas en ocre, este mapa es de la zona de Antioquia. Lo que se encuentra, el conflicto que se encuentra ahí es que no se tuvo en cuenta las zonas delimitadas para recarga del recurso hídrico que están en azul, no se compaginaron con las áreas definidas para disposición final de residuos. Mire que entonces eso es una situación compleja de resolver, porque entonces para efectos prácticos y bióticos, por ejemplo, los lixiviados que se generen en un área que esté destinada para disposición final de residuos, pues van a contaminar las fuentes hídricas, ¿cierto? Otro tipo de conflictos, por ejemplo, el que se presenta en zonas como el Casanare, el Huila, donde hay grandes arroceras, en la que los gremios industriales ocupan suelos con importancia geológica. ¿Cuáles suelos? Los suelos donde hay humedales de importancia en el país. Entonces los intereses económicos se convierten en un actor muy importante para generar conflictos entre usuarios del uso del suelo y del agua. Otro tipo de conflicto, por ejemplo, y lo conocen seguramente ustedes, son los conflictos que se presentan con los proyectos hidroeléctricos, ¿cierto? Modifican totalmente la dinámica socioeconómica en las zonas de influencia y los usos del suelo. Y ni qué hablar de los proyectos mineros que degradan ecosistemas totalmente y desplazan poblaciones. Conflictos por competencias. Encontramos, por ejemplo, la duplicidad que plantea la Ley 99, entre sus artículos 23 y 31, lo que hablábamos, ¿cierto? Las corporaciones autónomas regionales son autoridades ambientales, pero resulta que el artículo 66 habla que también los grandes centros urbanos de mayor población a 1 millón de habitantes se convierten en autoridad ambiental.
Entonces, ahí uno diría, bueno, entonces, ¿a quién le va a tocar? Sí, entonces constantemente lo vemos y consultando pues los documentos para la investigación se da uno cuenta de que los conflictos son constantes, por ejemplo, entre el área metropolitana del Valle de Aburrá y el municipio de Medellín, por ejemplo, en la zona urbana, ¿cierto? Ahí hay una dicotomía que hay que resolver. Como ejemplo de conflictos institucionales, seguimos en la misma tónica, ¿cierto? Conflicto entre la autoridad ambiental y la entidad territorial. ¿En qué se expresa? Por ejemplo, en el instrumento PONCA, que es el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica. ¿Qué se ha notado aquí, por ejemplo? Las escalas de análisis del PONCA son demasiado grandes y no se compaginan con las escalas que manejan los municipios, ¿sí? Entonces, ahí para resolver problemas de planificación y de gestión es muy complicado hasta el momento. Se han hecho algunos acercamientos y ejercicios, pero el tema sigue pendiente. Es muy complicado compaginar las escalas de planificación del PONCA, que es una escala regional para 11 municipios, para 10 municipios, perdón, con la escala de planificación del municipio, que es un poco más pequeña, pues obviamente para atender los problemas que están en el ámbito y en el perímetro del municipio. Un elemento interesante que encontramos como conflicto institucional es la disparidad en la temporalidad, ¿cierto? Los tiempos de formulación, de inicio de formulación y terminación de formulación o de ejecución de los planes es muy dispar. La gráfica en la gráfica lo pueden observar, tanto en los ámbitos de planificación del desarrollo como en planificación territorial y de gestión del agua. Sería muy importante que en el país se hiciera un trabajo, ya sí tocaría normativo jurídico para intentar compaginar estos tiempos de planificación y gestión, porque es que planificar es el qué, ¿cierto? Y la gestión es el cómo. Entonces, compaginar ese qué con el cómo a través de instrumentos, pues hemos tenido dificultades en el país. Aquí se pueden apreciar entonces las disparidades temporales y eso hace que, por ejemplo, elementos como los planes de desarrollo que tiene cada uno de los administradores en este momento, pues son planes de muy corto plazo. 4 años son muy poco tiempo para, para demostrar la gestión y la planificación y poner eso en el territorio, implementarlo. Sin dejar de mencionar que la implementación como concepto nos ha dado mucha dificultad en el país. Tenemos muchos planes, está todo muy estructurado, está todo muy diagnosticado, tenemos excelentes diagnósticos en todos o en muchos de los ámbitos que nos interesan, pero implementar esos planes es muy complicado y ahí tiene que ver el tema político. Todos estos elementos que hemos estudiado nos llevan a un resultado que es como la radiografía con la que yo puedo leer el país. Y es que en el país tenemos una visión fragmentada del desarrollo. El territorio y la gestión del agua no hacen parte de un planteamiento integral. No estamos hablando de un solo planteamiento en el que honestamente creo que debe primar el tema de ordenamiento ambiental. Como pueden ver en la gráfica, el país está dividido en grandes zonas, que son las macrocuencas, que como lo venía mencionando, esas macrocuencas han permitido hacer diagnósticos importantes en todos los ámbitos, ¿cierto? Pero si lo cruzamos con el sistema de ciudades en este país, pues vemos una gran disparidad. Y una gran disparidad es porque la mayor afectación ambiental se da, como lo pueden observar aquí, en el área definida con este azul claro, es la macrocuenca Magdalena, es la macrocuenca Cauca-Magdalena. Y eso es la que se asienta el mayor sistema urbano del país, pero también, paradójicamente, es el que mayor contamina, es el que más contamina. Cuando al principio veíamos el énfasis que se debía hacer en el trabajo, se refería precisamente a esto. Hay que quebrar este sistema. Creo que hay que quebrarlo en el sentido de que tenemos que acercarnos a unos modelos de ocupación del país mucho más acordes con las potencialidades que tiene cada región, las potencialidades culturales que ofrece cada región. Pero me parece importante tener esta visión en este momento y creo que es lo que está pasando actualmente en el país. No se compagina la visión ambiental con la visión del sistema de ciudades. Sin dejar de decir que, por ejemplo, miren que
sin temor a equivocarse, uno podría decir que aproximadamente el 50% del territorio continental del país está, digamos, segregado en el desarrollo. Las oportunidades del desarrollo no son las mismas de una ciudad como Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga, que una ciudad como Mitú, Putumayo. Hay grandes disparidades en el desarrollo. Entonces eso genera que haya inequidad en la distribución de oportunidades, ¿cierto? Sin también dejar de mencionar que tenemos alta dependencia de fuentes externas para consumo de agua. Los centros urbanos alrededor, los centros urbanos en Antioquia, en Santanderes, en Bogotá, fundamentalmente esos centros urbanos toman el agua, traen el agua de fuentes externas, no están dentro de sus ámbitos. Entonces eso también genera unos problemas para las comunidades y los territorios que están por fuera de esos centros urbanos, porque es que eso les afecta su dinámica económica, social y de usos del suelo. Entonces, con esta problemática en la mesa, pues uno tiene que ponerse a pensar cómo afrontar esto, ¿cierto? Entonces, en el trabajo nos planteamos dos maneras, pues, o seguimos manejando los problemas como se han manejado hasta el momento y políticamente y disponga más instrumentos, o intentemos hacer un quiebre, ¿cierto? Intentemos hacer un quiebre conceptual, institucional, para que se generen oportunidades de cambio y mejorar la gestión. Ese segundo enfoque fue el que preferimos utilizar o nos dio el trabajo para enfocar las soluciones o las propuestas. Una metodología muy breve, pues, para poder asumir ese enfoque de que todo se vea más como oportunidades de cambio para mejorar la gestión. ¿Y en qué sentido? Pues obviamente había que poner en contexto el marco normativo de qué es lo que estamos estudiando, o sea, instrumentos y marco institucional, para ponerlo en una estructura de análisis multiescalar que le permitiera a uno extractar esos componentes de un modelo para poder integrar la gestión territorial y ambiental y del agua. En ese orden de ideas de la metodología, entonces lo que se hizo fue, una vez identificados los conflictos, esos conflictos se pusieron en el contexto de una matriz. En esa matriz tenían que haber elementos importantes que nos dieran esas pautas de hacia dónde debía trasegar un método para poder integrar la planificación territorial y la gestión del agua. Entonces, esta matriz, se construyeron 4 matrices a partir de los conflictos identificados. ¿Y qué se hizo en esa matriz? En esa matriz lo que se evidenció fue poner en contexto cada uno de los niveles territoriales del país, es decir, nacional, departamental, municipal, qué es lo que está pasando en cada nivel, compaginándolo con los mecanismos de desarrollo que son planificación territorial y gestión del agua. Con una columna final que es la que nos permitía entender cómo se estaban aplicando los instrumentos. Eso fue muy importante para poder entender qué es lo que está pasando en el país. Entonces a esta columna final se le llamó impacto para el sistema de gestión. Se encontraron básicamente 30 factores que impactan, afectan el sistema de gestión integral de recursos hídricos en el país. A nivel metodológico, pues fue importante porque eso no se podía traer de los cabellos y aunque está la información, pero eso había que contrastarlo con instituciones, con otras mentalidades, desde otras visiones. Entonces optamos por consultar personas profesionales en distintos sectores, como por ejemplo el académico, institucional, político y el comunitario. Había que poner esto en contexto para poder saber qué validez tenía en el territorio lo que estábamos haciendo. Y cuando se pone en contexto, entonces se logró el consenso de que cómo, en qué nivel cada uno de esos 30 factores estaba efectivamente impactando el sistema de gestión. Cómo cada factor está impactando el sistema de gestión. Entonces, a través de una matriz, permítanme, a través de una metodología
por cuartiles, pues era necesario separar los distintos rangos para poder llevarlos a una matriz de procesamiento de información y que obtuviéramos resultados importantes. Entonces, con los expertos se dio una matriz de calificación en la que hasta si el elemento, el factor impactaba hasta dos principios de gestión, pues entonces estaba en el cuartil, estaba en este primer cuartil. Si el factor impactaba tres principios, pues entonces en el cuartil 2 y más de 4 en el cuartil 3. Esa fue la manera de encontrar. Rodolfo, no vimos los cuartiles. Yo no sé si estás proyectando Perdón, es otra que no. imagen. Bueno, me tengo que ir aquí. Esperen un segundito. Esto es lo que quería compartirles. Ahora sí lo Espérate, están está viendo. cargando. Ujú. Listo, ahí perfecto, ya estamos viendo. Gracias. Bueno, muy rápidamente lo que les quería compartir era que con ese panel de expertos había que poner esto en contexto para que no se quedara eso pues en el aire, ¿cierto? Había que validarlo. Entonces, con un método pues, de cuartiles llegamos al consenso de que si cada uno de esos 30 factores, ¿cómo impactaba? Entonces, si el factor impactaba hasta dos principios, pues entonces está en el cuartil 1 y así sucesivamente para 3 y para 4. Correcto. Entonces, siguiendo con la trazabilidad de los cuadros. Entonces, estos son los principios de los que les mencionaba antes, ¿cierto? Que se agruparon para poder facilitar pues, el procesamiento de la información. Entonces, ahí están reflejados todos los principios que vimos anteriormente, pero había que contrastarlos con cada factor para poder entender cómo se comporta el sistema de gestión. Eso nos da como resultado una matriz de este tipo, ¿cierto? En la que ven la columna de impacto, ahí se reflejan los 30 factores y se ponen en contexto de cada nivel territorial y cómo afecta los principios de gestión, ¿cierto? Entonces el impacto 1, por ejemplo, impactaba tres principios. Entonces eso le da una calificación de afectación medio, pero si pueden ver el signo al interior de la celda, positivo o negativo, ¿cierto? Eso es importante para ver otras cosas enseguida. Eso nos da que entonces del total de los 30 factores que impactan el sistema de gestión, el 43% se refiere a un impacto medio. Pero a su vez, encontramos algo muy interesante y es que tenemos un sistema fuerte en el país, dado que la mayoría de los impactos se van hacia el ámbito positivo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que como gobernanza, la forma de ver si se me acerca a positivo o negativo era contrastándolo con la gobernanza y si ese factor era capaz o no de generar cambio en el corto plazo. Esa es la manera de decir si se va hacia el rango positivo o negativo. Entonces encontramos que la mayoría de los factores, de los 30 factores, el 54% tienden a ser positivos, porque favorecen la gobernanza y tienen capacidad de generar cambio. Eso da como resultado que, entonces, de los principios de gestión integrada, que son muy importantes en el enfoque que veíamos antes en el país, es muy importante entonces los principios 2 y 5 que fueron los más impactados. ¿Por qué fueron los más impactados? Con el 21% de recurrencia. A eso se refiere cuando estamos viendo esto. El principio 2, que se refiere a factores de desarrollo e información e investigación, y el principio 5, que tiene que ver con ahorro y uso eficiente, participación y equidad. Eso nos lleva inmediatamente a decir que cualquier método de integración tiene que considerar la gobernanza, el manejo eficiente y ahorro del agua y definitivamente la responsabilidad. La responsabilidad en el sentido de que la gente no puede seguir desperdiciando los recursos y contaminando indiscriminadamente. Aquí tenemos que meternos en la camisa de fuerza de que la gente tiene que ser responsable por los bienes de uso público. A eso nos lleva entonces esa conclusión. También los resultados nos indican que los principios 3 y 4, unidad de gestión, integralidad y diversidad,
quiere decir que tenemos un sistema con fortaleza. El sistema de gestión de este país tiene fortaleza dado que se da por instrumentos. Esa es una bondad que encontramos y es que los instrumentos permiten darle fortaleza al sistema de gestión para poder afrontar las problemáticas que se encontraron y que las vimos anteriormente, que son muchas más, pero básicamente quisimos mostrar eso. Pero había que seguir indagando. No nos podíamos quedar solamente en que hay factores de afectación alta, media y baja. Nos dimos a la tarea de ahondar más en cada ámbito, alto, medio y bajo, y nos encontramos lo siguiente. Las oportunidades para el cambio de la gestión en este país, de nivel alto, los aspectos de nivel alto como oportunidad de cambio se refieren fundamentalmente a los usos del suelo y del agua. Hay que trabajar en los usos del suelo y del agua para poder generar oportunidades de cambio, y no en todos los niveles. Solo hubo más recurrencia en el nivel nacional y departamental. Me voy a permitir compartirles lo siguiente. Me parece importante que vean lo siguiente. ¿Alcanzan a ver la matriz? Ya sí la vemos, ya la estamos viendo. Sí, bueno. Cuando les dije que la metodología era basada en 4 matrices y para ver cómo se comportaban todos esos instrumentos y cómo era la aplicación de los instrumentos en el país, entonces esto fue lo que se hizo, ¿cierto? Si están viendo la eléctrica roja dentro de esta celda, van a empezar a ver I1, I2 y 3. Esos son todos los 30 factores que se encontraron, ¿cierto? Según las matrices. Esta matriz, por ejemplo, era para el análisis de conflictos entre usos del suelo y del agua. Y llegamos a los 30, ¿cierto? Esos son los 30. Entonces, ahí se mostraba cómo es la aplicación. Quería mostrarles esto porque eso nos da la manera de entender por qué apareció esto. Entonces, como les venía diciendo, no era solamente decir que había factores de afectación alta, media o baja, sino que fuimos un poco más adentro y encontramos que los aspectos de afectación alta generan oportunidades de cambio, pero hay que tratar el uso del suelo y del agua. De igual manera, los factores de afectación media, que fueron el 43%, como veíamos antes, también en el nivel nacional y departamental, ahí hay que trabajar el tema de usuarios del suelo y del agua. Ahí pues ven algunas estrategias que se plantearon. De igual manera, para los factores de afectación baja, que se refieren a conflictos institucionales. ¿Qué quiere decir esto? Que los conflictos institucionales no influyen demasiado en la fortaleza del sistema de gestión. Sí, básicamente eso es. Pero para poder poner en contexto un método de integración, pues hay que conceptualizarlo y tener una forma de hacerlo. Y básicamente es importante considerar el agua como factor de desarrollo. ¿Y por qué factor de desarrollo? Porque el enfoque de gestión de este país, derivado de la implementación de la política nacional del 2010, está basado en la cuenca hidrográfica. Ese es un elemento muy importante que sí tenemos en el país. No somos los únicos tampoco, pero es importante que en el país la gestión integral se hace con visión de cuenca hidrográfica. Por eso tenemos instrumentos que se compaginan con esta definición y son, por ejemplo, las macrocuencas, los planes estratégicos de macrocuencas. De nivel inferior a esas macrocuencas tenemos los POMCA, ¿cierto? Que son los planes de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica. Entonces, teniendo el agua como factor de desarrollo, transversalizando una institucionalidad, tiene que haber una gestión participativa, en la que tiene que desarrollarse a través de una gobernanza. Tiene que ser descentralizada.
a través de unas políticas, instrumentos que nos puedan dar o que nos abran el camino a la sostenibilidad. El método entonces se basa en solucionar los conflictos, ¿cierto? Porque ese es el objetivo del trabajo, solucionar los conflictos. Y entonces el método propone que se haga visible y explícito el recurso agua como factor de desarrollo. ¿Por qué se debe hacer explícito? Porque en los instrumentos de ordenamiento no está dicho, no está explícito que el ordenamiento ambiental esté primero. Como lo dicta el artículo 10 de la ley 388, que las determinantes ambientales de cualquier instrumento de ordenamiento son las ambientales. Pero debe haber una responsabilidad compartida. En ese sentido, la destinación del recurso agua debe ser criterio fundamental para aplicar los distintos instrumentos. Por eso es que el agua debe tratarse como factor de desarrollo, o está planteado como factor de desarrollo. Entonces aparecen los componentes del método, ¿cierto? Que son básicamente 3: normativo, institucional y de organización territorial. No me voy a detener mucho porque esto tiene un desarrollo bastante fuerte, pero básicamente en este país tenemos que continuar el camino de que haya descentralización. Y descentralización es a través de regiones estratégicas de planificación. Pero esas regiones tienen que estar basadas en el ordenamiento ambiental, en los recursos naturales. Soy convencido de que ese es el camino por el que podemos trasegar para lograr una mejor gestión de los recursos que tenemos. Como decía anteriormente, a través de la planificación, que es el qué, la planificación nos dicta el qué, y la gestión, el cómo. La normativa actual involucra criterios ambientales, pero no son explícitos. Cuando se formula un instrumento, no son explícitos para organizar las regiones. Y me parece muy importante lo que plantea el decreto 3930, la vocación de las regiones. Hay que conjugar el uso del agua con la vocación de las regiones. Por ejemplo, se me ocurre lo que sucede con la zona de páramos aquí alrededor de Boyacá y parte de Cundinamarca y Bogotá. Esa es una de las despensas de agua más importantes del país. Y no lo digo yo en este estudio y con el trabajo que hice, sino que ya está estudiado. O sea, eso está más que identificado. Entonces, por ejemplo, en los instrumentos de planificación de esas zonas del país no se ven reflejadas realmente esa vocación de esa región, ¿cierto? ¿En qué sentido? En el sentido de que el agua es el factor vital de desarrollo. Hay algunos intentos con la RAPE, la Región Administrativa y de Planificación Especial, que se constituyó a partir de la Ley 1454. Hay algunos intentos ahí para determinar el agua como factor de desarrollo, pero no es explícito. Estas asociaciones de lo que se encargan es fundamentalmente como de promover el desarrollo, pero pienso que el desarrollo no está dictado por una determinante ambiental. En eso creo que es lo que estamos fallando en este país frente al ordenamiento del territorio. Siguiendo con los componentes, en el tema normativo, pues hay algunos elementos pues ya como de filigrana normativa, pues hay que coger las normas y modificar unos que otros artículos para encuadrar más ese enfoque ambiental del que estoy hablando. Entonces, se propone modificar el artículo 11 de la ley 388, fusionar la ley 1454 con la 388 para darle más fuerza al concepto de ordenamiento ambiental del territorio, que dicho sea de paso, está escrito en la ley 99. Otros elementos del componente normativo. Dentro del componente institucional, pues habrá que reformar algunas instituciones, habrá que quitarle atribuciones a las corporaciones autónomas regionales que se toman más de la cuenta, dictan decisiones que entorpecen las decisiones que se toman en los municipios, en las entidades territoriales. Habrá que seguir con el tema de la reforma política para fortalecer la descentralización. Como ejemplo de este tema político, pues es muy triste, por ejemplo, ver que en las últimas elecciones, más de 10 departamentos en el país quedaron sin representación política.
no tienen representación política. ¿En qué se traduce eso? En que no tienen dolientes en el Congreso ni en la Cámara de Representantes. Y eso nos lleva ¿a qué? A que son regiones que se quedan sin desarrollo, se quedan atrasadas o se siguen quedando atrasadas sin desarrollo, como lo hemos visto en toda la historia del país. ¿Y cuáles regiones son esas? Pues ya lo vimos. Las regiones desde Arauca, Meta, toda esta zona del Orinoco, del Amazonas, son regiones que, como no tienen dolientes en el poder político centralizado del país, entonces son regiones que se siguen quedando atrasadas. Y son regiones que, todos lo conocemos, tienen una potencialidad agrícola, agroindustrial, en el tema de turismo ambiental, en el tema científico, de investigación. Entonces, es la oportunidad para que el país retome las discusiones en torno a estas zonas perdidas del país. Como veían en el gráfico que les presentaba, donde se expresaba el modelo de ocupación, el modelo de ocupación del país sigue siendo equivocado en mi concepto. Este es un diagrama institucional que creo resume lo que se debe hacer a nivel del campo institucional en el país. Tiene que haber unos acuerdos. Aquí tenemos que hablar de acuerdos de escala nacional. Y esos acuerdos tienen que pasar, por ejemplo, por un acuerdo nacional por el agua. Tiene que haber, no quiero plantearlo como que tiene, sino que la realidad del país en cuanto a gestión ambiental territorial debe trasegar hacia esa reflexión. Tiene que haber un acuerdo nacional por el agua si queremos que el agua sea factor de desarrollo. Y eso tiene que estar acompañado, ahí sí, verdaderamente por un desarrollo normativo. Pero también estamos careciendo de un estatuto de usos adecuados del suelo, que está planteado desde el Código de Recursos Naturales del año 1974. Tenemos un desfase y una tarea pendiente desde esa época. Está formulado y el IGAC lo tiene identificado hace mucho rato, acompañado también por una estructura ecológica principal. Esos tienen que ser elementos que nutran la política general de ordenamiento ambiental del territorio. ¿Formulada por quién? Con la coordinación del Departamento Nacional de Planeación, siguiendo con la estructura gubernamental que tenemos en el momento. Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Vivienda y Ciudad y Territorio, pues entonces se formula una política general que nos va a llevar a tener una estrategia nacional de gestión ambiental. Como tercer componente del método de integración, pues está la organización territorial, indudablemente. Y siguiendo con lo que venía comentando, pues los departamentos tienen que ser más fuertes en el país. O si no son fuertes, entonces dejar pasar hacia otra figura que se está conformando en el momento. Les puedo comentar que el último desarrollo normativo tiene que ver con la ley 1962 del 2019 y el decreto 900 de 2020. ¿A qué se refieren estas dos normas? Básicamente a que le están soltando, digamos, las amarras a una figura que se llama región administrativa de planeación y otra que es región especial territorial. ¿Sí? Región estratégica territorial. ¿A qué apunta eso? A que nos vamos soltando de ese esquema unitario en el país centralizado y se le empiecen a dar dientes, por decirlo coloquialmente, a esas regiones para que las mismas regiones con sus propios recursos salgan adelante y no tengan que depender del nivel central. Pero para eso, a nivel de ordenamiento, pues necesitamos una política nacional de ordenamiento territorial, acompañada, ¿por qué? Por una estrategia nacional de gestión ambiental, ¿cierto? Que ya tenemos instrumentos que nos pueden ayudar. Esa política nacional de ordenamiento, no ambiental, sino política nacional de ordenamiento, está en formulación en este momento, está en curso. Ya hay ejercicios en varias regiones del país para poder nutrir esa política, pero me parece que yo tengo que insistir en ese tema. La política debe tener énfasis ambiental. Si no, vamos a seguir haciendo los mismos instrumentos, vamos a seguir teniendo las mismas dificultades, porque tenemos unos POT en unas regiones muy buenos, en otras regiones muy malos, muy malos, que carecen de muchos contenidos. Tenemos unos PONCA
muy fortalecidos, que se han ido mejorando en el camino de los años. Tenemos unos planes de ordenamiento del recurso hídrico muy buenos, pero están desarticulados, porque no hay una columna vertebral de ordenamiento ambiental que ponga a funcionar estos elementos. Y definitivamente la política de ordenamiento tiene que considerar en su formulación y en su concepción la oferta de recursos naturales, en este caso el agua, las áreas protegidas, áreas forestales, en fin. Lo que veníamos hablando, la jerarquía del ordenamiento ambiental y un componente de gestión participativa que es muy importante. Si no tenemos en cuenta a la gente, pues vamos a seguir haciendo instrumentos que caen como rayo, por decirlo así, y simplemente se aplican en los territorios, pero ¿dónde está la gente? No está. Entonces, para eso es muy importante la ley 1757, como lo mencionaba al principio de la exposición, que es la que garantiza que los mecanismos de participación comunitaria se hagan efectivos. Todos estos elementos del método de integración o la situación del país, pues tiene unas dificultades, tiene unas talanqueras muy grandes, como lo mencionaba anteriormente. El sistema político electoral es el que no deja que se descentralice el país todavía y favorece la desigualdad de las regiones. El gobierno, desde el nivel central, se desconocen las potencialidades de las regiones y los municipios, las capacidades que hay. Seguimos teniendo un modelo de desarrollo económico extractivista. Ahí están las dificultades que se tienen en Santurbán, todo el tema minero en el Arauca, todo el tema minero que hay en el país. Pues obviamente los actores armados, con presencia en muchas regiones del país, son dificultades que son elementos que dificultan que se pueda desarrollar cualquier método. Pero también para fortalecer la gobernabilidad en el territorio, pues entonces hay que hacer uso de procesos sociales y comunitarios que llevan tiempo, no son procesos que se desarrollan de una semana a otra, llevan tiempo. Todo el trabajo nos llevó entonces, y todo lo que hemos visto hasta el momento nos puede mostrar algunas conclusiones y algunas líneas sobre las que podemos seguir trabajando. Como ejemplo, pues podemos encontrar que definitivamente el ordenamiento territorial en Colombia necesita una estructura jerárquica que le dé línea, ¿cierto? Los mecanismos de participación comunitaria necesitan apoyo institucional. La gente tiene muy buenas ideas, pero no puede estar sola. No puede hacer propuestas sola. Por lo que hablábamos pues, de un sistema unitario, la gobernabilidad, la gobernanza, que es un concepto distinto. Hay que mejorar las capacidades de gestión de los niveles locales y fortalecer las regiones para poder disponer de recursos con que asumir las competencias que hablábamos antes. Definitivamente la política del agua está mejor estructurada que la política de ordenamiento. Y a partir de ahí, la política ambiental también está mejor estructurada. Entonces, es otro de los elementos que nos lleva a concluir que el ordenamiento ambiental tiene que ser el que prime en este país. El tema de las competencias es un tema crítico que se relaciona con lo que vengo mencionando en cuanto al sistema político. Hay que seguir definiendo quién hace qué. Por eso tenemos los conflictos entre competencias, porque no se sabe quién está aplicando la norma y de qué manera. Pero también tenemos un sistema fuerte, ¿cierto? El sistema por instrumentos derivado del enfoque de gestión integral en el país es un sistema fuerte. Los instrumentos funcionan, solo que hay que racionalizarlos en función del ordenamiento ambiental. Reconocer las regiones, ya lo venimos diciendo, hace falta un enfoque de visión integral, que el enfoque ambiental sea explícito, y el sistema de ciudades debe estar pensado mejor en función de la realidad, de la disponibilidad, no solo de agua, sino de los inmensos recursos que tenemos. Algunas recomendaciones que quedaron después de la realización del trabajo es que hay que seguir profundizando, hay que asumir o abordar el tema de las aguas marinas, que es otro tema, es otro universo, digamos, a estudiar también, porque ahí hay un desarrollo normativo que es menor que el territorial, pero es muy importante. Hay que establecer las prioridades de planificación y gestión. El sistema urbano debe articularse a la oferta ambiental y aplicarlo al sistema urbano. La gestión de las regiones no solo debe hacerse
para aumentar competitividad, sino para administrar el capital natural. Y otro que yo agregaría es que poner este método en contexto ya en un territorio específico daría unos resultados muy importantes. Yo les agradezco la atención a mi exposición y nuevamente le agradezco enormemente a la profesora Carolina y al Departamento de Geociencias por darme la oportunidad de compartir este trabajo que disfrutamos mucho. Hubo algunas dificultades, pero las supimos superar y de verdad que le agradezco a la universidad y a la profesora Carolina que me hayan dado la oportunidad y a todos ustedes de compartir este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Muy buena presentación. Vuelvo y la disfruto nuevamente. Muchas gracias. Bueno, abrimos entonces un espacio si de pronto alguien tiene una pregunta. No sé si el profe Jorge Martín sigue conectado, que tenía un comentario. No sé, profe, si de pronto lo prende el micrófono y nos cuenta, o lo leo. Sí, Carolina, Rodolfo y todos, un cordial saludo. No, de pronto, pues como un par de comentarios, Rodolfo. Uno, pues a ver, hombre, el corte mío es más minero. Soy pues ingeniero de minas y yo soy un defensor de las cosas que se hacen bien responsablemente. Pienso que en ese país muy pocas cosas se hacen de forma responsable, empezando pues por la agricultura, los proyectos hidroeléctricos, y entre ellos también está la minería, ¿cierto? Entonces, tú tienes ahí una afirmación que es muy fuerte, donde dice que la minería... Profe, lo dejamos de escuchar. Rodolfo, ¿tú estás escuchando al profe Jorge Martín? 0.5% de toda el agua del país. Entonces yo creo que esa afirmación que hiciste ahí es un poquito, no sé, fuerte, porque creo que en este tema es muy difícil, digamos, dar esas afirmaciones y creo que casi que ninguna actividad económica está exenta, pues, digamos, de un juicio como este, ¿cierto? Lo segundo es que, digamos que mi tesis doctoral es ordenamiento para el subsuelo, y creo que ese es un tema todavía mucho más complejo. Por ejemplo, en el tema del agua, una cosa es la cuenca hidrográfica como tal, pero sin tener en cuenta la hidrogeología. Entonces a veces uno ve como una cuenca, desde el punto de vista superficial, abastece a otra cuenca desde el punto de vista hidrogeológico. Entonces es un tema que también pues, hay que ponerlo en la lista de los temas pendientes, y que también el tema del subsuelo, pues la Corte ya lo reafirmó hace un par de años, que el tema del subsuelo es un tema también de que los municipios creían tener toda la potestad, resulta que no. En el tema del subsuelo, también el gobierno nacional tiene incidencia sobre eso, y desde el punto de vista de los hidrocarburos y minería, creo que la Corte le dio la potestad hace un par de años al gobierno nacional para que decidiera sobre estos temas. Entonces, en este sentido, es otro punto más que hay que ponernos de acuerdo para salir pues como del limbo de este ejercicio tan importante que tú nos planteas. Sí, sí, profesor Jorge, muchas gracias por tu comentario. Obviamente cuando uno, y usted más que nadie lo sabe, pues, y los que hacemos investigación, obviamente uno entra en terrenos en los que se apoya en afirmaciones y el trabajo te va dando unas líneas, pero con honestidad pues tengo que decirlo que no son afirmaciones categóricas ni son palabras en piedra, ¿cierto? Cuando yo hice el comentario frente al tema minero, me refería específicamente a que el ordenamiento minero está desligado del ordenamiento territorial.
sin decir que el ordenamiento o que la actividad minera como tal, científica, hecha por profesionales responsables y entidades responsables, sin decir que lo están haciendo mal. A lo que me refería es que a nivel de planificación y de gestión, cuando uno visualiza el territorio del país y el territorio de las regiones, no se compagina el ordenamiento territorial con el ordenamiento o con la actividad minera. Era más en ese sentido. Y mencionaba lo de la Corte porque el fallo del 2016 le devolvió la capacidad a los municipios de que excluyeran de sus territorios o que tuvieran la capacidad de excluir de sus territorios la explotación o la actividad minera, ¿cierto? Obviamente, como usted lo dice, no solamente la actividad minera, sino otras actividades son generadoras de impactos, pero también no todo es malo, ¿cierto? Tampoco es malo la actividad que realizan. Me refiero más es al ámbito específico de la planificación, ¿cierto? Nos falta mucho en este país planificar con una visión, con un olfato más integral. Profe, muchas gracias y a Rodolfo por la respuesta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pueden prender el micrófono si desearan. Así. Bueno, entonces, dado pues que no hay más preguntas, por acá, Rodolfo, en el chat te agradeces mucho por la presentación. Bueno, tengo una tarea que me dejaron, y es que si pudiéramos compartir la presentación. Si tú me permites, entonces yo comparto la presentación a los correos que dejaron registrados, perfecto. Pues las personas te agradecen mucho, les parece muy buena la presentación, dicen que muchas gracias, que magistral la charla y qué excelente ilustración, qué bueno. Rodolfo, muchas gracias por aceptar esta invitación desde el departamento del área curricular. Y bueno, para todos, feliz resto de día, esperando que todos estén pues muy bien y muy aliviados. Rodolfo, mil gracias nuevamente. Muchas gracias a ti, Carolina, nuevamente por la oportunidad pues, de compartir el conocimiento y poder interactuar con más personas y darles a conocer pues, lo que se ha hecho. Muchas gracias. Y entonces no sé si te comparto la presentación a ti o se la envío. Tú me la envías al correo y entonces yo se la comparto a los compañeros en los correos que registraron como en la asistencia. Correcto, así lo hacemos entonces. Eso, bueno, sí, que estés muy bien. Feliz tarde a todos, que estén muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias, chao. Chao.